¿Quién es Jesús? Gran pregunta la que nos hacemos esta mañana. Si usted me pregunta a mí si hoy voy a poder responder en su totalidad o completamente la pregunta, creo que jamás voy a poder hacerlo, porque Jesús es mucho más grande de lo que nuestro corazón puede entender, nuestra mente puede alcanzar a dimensionar. Lo que sí tengo toda la esperanza es que, así como Juan escribe en el Evangelio, que lo que de él conocemos es suficiente para que nosotros podamos hallar el tesoro más importante y el único gran tesoro que Dios le ha dado a los hombres, la salvación. La salvación. Hoy nos preguntamos entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti, para usted? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para el mundo? ¿Quién es Jesús? Y el texto que vamos a compartir está en Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los cristianos que están en Colosas. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 23. Hay una alabanza que cantamos y que acabamos de cantar hace unos minutos. Él es la imagen del Dios invisible. Qué gozo es poder cantar canciones que tengan este contenido que está en las Escrituras y poder disfrutar de ellas. Y hoy justamente vamos a hablar de este Dios que es la imagen del Dios invisible, de este Salvador que es el primogénito de la creación y que es también las primicias, el primero de entre los muertos, de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y la palabra del Señor nos dice así. Y antes de comenzar a leer, una vez más les vuelvo a pedir y a invitarles a que podamos poner toda nuestra atención esta mañana. Son solamente algunos minutos que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, que nada nos distraiga, que nada quite nuestro foco de lo que el Señor desea hablarnos en este día. Amén. Y que nuestro corazón esté feliz, gozoso y rebosante de poder recibir la palabra de Dios. Dice así la Escritura. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, a nosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Palabra de nuestro Señor. Oremos. Amado Señor, te doy gracias porque tú eres Dios, porque es bueno sentir este temor reverente y este temor también
de miedo, Señor. Tantas veces decimos, no, es temor reverente nada más, Señor. Estamos frente al Creador del cielo y de la tierra. Tengo miedo, Señor, porque sé quién eres tú, pero a la vez tengo paz, porque cuando me encuentro contigo, Señor, me doy cuenta de tu inmenso y gran amor y que puedo estar delante de ti. Señor, quiero pedirte en este día que tú puedas usar mi vida, que yo sea un canal de bendición, que mis palabras, Señor, no sean de humana sabiduría, sino que sean las palabras tuyas, amado Jesús, inspiradas por el Espíritu Santo a estos verdaderos apóstoles de Jesucristo. Señor, tú eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y por causa de ti es que hoy nosotros podemos tener esperanza de vida. Amado Dios, gracias. Que tu palabra nos consuele, nos anime, nos conforte y nos levante en este día para gloria y alabanza de tu santo y poderoso nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Hermoso texto, ¿sí? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿No? Es un hermoso texto que nos habla Colosenses de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? La simpleza y la majestuosidad de nuestro Dios, resumida en algunos versículos de este capítulo que escribe el apóstol Pablo a los Colosenses. Entonces, ¿quién es Jesús? Es una pregunta que puede ser respondida de muchas maneras. ¿Debe significar Jesús algo diferente para cada persona? ¿Debiera Jesús significar algo diferente para cada persona hoy en medio de nuestra sociedad? Esta creencia popular de que Jesús significa algo para cada persona, de que no importa cómo yo me relacione con Cristo, lo importante es lo que Él signifique para mí de manera personal, se ha hecho bastante popular. Y dejando las Escrituras a un lado, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, el mundo comienza a vivir un Cristo mártir. El mundo comienza a vivir un Cristo líder político. El mundo comienza a vivir un Cristo ejemplo de moral. El mundo comienza a vivir un Cristo humano, sin ninguna característica divina. O por el contrario, comienza a vivir un Cristo tan divino que son necesarios semidioses para acercarse a Él. Yo quiero decirle en esta mañana, estimado hermano, que la pregunta ¿quién es Jesús? Tiene una sola respuesta. La pregunta ¿quién es Jesús? Tiene una respuesta en cada corazón. La pregunta no puede ser y Jesús no puede significar algo diferente para cada persona. Porque sin duda Jesús es un Dios personal. Pero su significado personal es igual para cada uno de nosotros. El significado de Cristo no es diferente para aquellos que están a miles de kilómetros. Si nos vamos a la experiencia, podemos decir, es que Jesús significa para algunos prosperidad. Es que Jesús para algunos significa sanidad. Es que Jesús para algunos significa conocimiento. Es que Jesús para otros significa maravillas. Mas Jesús sobrepasa todas esas cosas. Y nosotros debemos presentarnos frente a las personas con esta verdad. Jesús tiene un solo significado para cada persona que es real y verdadero. Amados hermanos, Jesucristo es. No es necesario que nosotros le demos valor para que Jesús sea algo. Si usted recuerda y piensa un poco conmigo cómo el Dios Todopoderoso se presentó delante de los israelitas y les dijo, yo soy. Y Jesús es el yo soy. Él es. Jesús es. Y Jesús es no porque usted y yo le demos un valor especial. Jesús es. Y este Jesús que es el yo soy por la eternidad, el que es antes de las cosas creadas. Por eso este texto de Colosenses es maravilloso para poder hablar de Cristo. Él nos dice que aunque Él sea, Él quiere ser algo para usted y para mí. Fíjese el mensaje. Jesús es sin necesidad que nosotros le demos valor. Él es Dios. No necesita nada
ni de ti ni de mí. Él subsiste y nosotros subsistimos en Él. Aún aquellos que rechazan esta verdad. Pero Dios en su inmenso amor quiso significar algo para nosotros. No solo hoy, sino que al momento de presentarnos en nuestra vida, de presentarse delante de nosotros. Permítame hacerle otra pregunta. ¿Quién es Jesús para usted hoy? ¿Quién es Jesús para usted hoy? Lo que Él significó en un comienzo de su encuentro con Cristo, ¿lo sigue siendo? ¿Se acuerda la primera vez que escuchó el nombre de Jesús? ¿Se acuerda la primera vez que le hablaron de salvación? ¿Se acuerda quizás los que nacieron en hogares cristianos? ¿Qué es lo que nos hablaban nuestros padres respecto del Salvador del mundo, respecto de Dios? ¿Se acuerdan los que quizás ya en una edad adulta o en su niñez escucharon quién es Cristo? Seamos honestos. ¿Qué significa Jesús para nosotros? ¿Cuál es el recuerdo que tenemos del Salvador? Se presentó Jesús por medio de una predicación del Evangelio, que lo que hizo fue dejarnos en el suelo haciéndonos reconocer que estamos perdidos. ¿O se presentó Jesús diciéndonos, tú eres valioso y Dios quiere más para ti? ¿Cómo se presentó Jesús delante de nuestras vidas? Porque el Jesús que se presenta delante de nuestras vidas es el mismo que usted y yo vamos a encontrar, ya sea el momento que nos toque partir a su presencia, o si el Señor nos bendice, poder encontrarnos con Él en su venida, de manera presencial y visible. ¿Quién es Jesús? ¿Lo recuerda? ¿Se presentó como un sanador? ¿Se presentó como la solución a todos tus problemas? Recuerdo las chapitas, algunas que veo en algunos autos. Dios es más grande que todos tus problemas. Hermanos, nosotros no sabemos cuál es nuestro verdadero problema. Cuando al hombre le decimos que Dios es más grande que tus problemas, el hombre quita el foco de Cristo, porque no sabe cuál es su problema. Nuestro problema es el pecado. Y puede que mis hermanos estén cansados de escuchar esto que les estoy diciendo, porque lo repito sin duda cada domingo. Pero nuestro problema es el pecado. Y Jesús es mucho más grande, sin duda, que cualquier circunstancia o dificultad. Pero esas cosas no son nada frente al verdadero problema. ¿Qué es lo que queremos de Dios? ¿Qué es lo que queremos de Dios? Porque algo buscamos, ¿o no? Algo queremos sentir, ¿cierto? Algo queremos sentir. Por algo usted ha llegado esta mañana a este lugar. Algo busca, algo quiere sentir, algo anhela su corazón, algo espera. No por nada nos tomamos el tiempo de poder venir a este lugar, sentarnos, y los que son de la iglesia escuchar al mismo pecador arrepentido todos los domingos. O si usted está aquí por primera vez, damos gracias al Señor, poder escuchar este mensaje de esperanza. ¿Qué buscamos? ¿Puede darnos Dios lo que queremos? Sí, Él puede hacerlo. Puede darnos Dios lo que queremos. Pero sabe, amado hermano, cuando recordamos en Semana Santa la muerte y la resurrección de nuestro Salvador, nosotros recordamos que Dios ya nos dio algo. Entonces no es el tema de venir a Cristo, a la presencia de nuestro Señor, esperando, Señor, dame lo que yo quiero, sino que Jesús nos dice, yo ya te di lo que tú necesitas. La Biblia dice que Dios Padre dio a su Hijo el bien más preciado, y más que el bien más preciado, se dio a Él mismo, porque nosotros confesionalmente creemos que Jesús es parte, Él es Dios. Creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios mismo se dio a sí mismo, por usted y por mí. Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ese es el mensaje poderoso de la cruz.
Y quiero exponerlo esta mañana en este texto, y perdóneme si me tomé un tiempo para poder introducir el mensaje. Pero creo que hoy, más que otros días, es importante hacernos estas preguntas. No se olvide, ¿quién es Jesús para usted? No se olvide, ¿qué es lo que quiere Dios que haga? ¿Debe significar Jesús algo diferente para cada uno de nosotros? La Biblia nos cuenta que el apóstol Pablo le estaba escribiendo a los colosenses. Y la carta a los colosenses comienza con un relato de Pablo respecto de las bendiciones espirituales. Y Pablo les dice a los colosenses que él está agradecido por lo que Dios ha hecho en ellos. Y es más, les dice: yo estoy orando por ustedes para que ustedes puedan ser bendecidos espiritualmente y conocer las grandes cosas que Dios ha hecho por ustedes. Así comienza la carta. Y él comienza a decirles que Dios tiene grandes cosas. Él comienza a decirles que el Señor puede hacer grandes cosas con ellos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aleluya. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los colosenses. Pero Pablo llega al versículo 13, que no ha sido parte de nuestra lectura, por eso les estoy haciendo un contexto de lo que vamos a hablar hoy. Pablo llega al versículo 13 para puntualizar algo que hoy quiero puntualizar también en su corazón. Él les dice: en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo está diciendo que ninguna de esas cosas, ninguna de esas bendiciones espirituales pueden ser posibles, reales, tangibles para usted el día de hoy, sin que Cristo haya hecho algo. Por eso es que Pablo dice que el Padre nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Y cómo nos puede trasladar al reino de su Hijo amado? Nos traslada redimiéndonos a causa de su sacrificio en la cruz, perdonando nuestros pecados. ¿Qué nos dice el Señor en esto? Que no podemos estar delante de Dios Todopoderoso con nuestros pecados. Y por eso era necesario que nuestro Señor se entregara. ¿Quién es Jesús? Sin duda comienza a cobrar más significado mientras vamos leyendo. ¿Quién es Jesús? Pablo expone brevemente en uno de los versículos que leímos algo muy importante y dice: y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El Evangelio comienza a dar fruto en su vida y en mi vida solamente cuando nosotros comprendemos de verdad la gracia de Dios. Pablo les dice a los colosenses de que pareciera ser que en algún momento no había ese conocimiento. Pero él les dice que esa gracia comenzó a dar fruto en ellos cuando conocieron verdaderamente la gracia de Dios. Y ese es el esfuerzo que hacemos en nuestra iglesia. Y ese es el esfuerzo que hacemos esta mañana. Y de acuerdo a nuestras fuerzas humanas que se agotan, tratamos y nos esforzamos por esto. Que usted y yo podamos conocer en verdad la gracia de Dios. ¿Y cuál es esa verdad? Esa verdad nos habla de Jesús, de que Jesús es Dios y Señor, de que Jesús es hombre y mediador, de que Jesús es nuestro Salvador personal. Quiero hablarles de Jesús, el Dios. Versículos 15 al 17 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando nos preguntamos quién es Jesús, lo primero que debemos reconocer y decir es que Jesús es Dios y es Señor. Y esa es la parte más difícil y dura, porque el mundo hoy acepta a Jesús como una figura histórica. Se hacen documentales, se publican distintas revistas, mensajes que nos hablan de este Jesús histórico, de este Jesús persona. Pero fíjese que Pablo le dice a los colosenses primeramente los atributos divinos de nuestro Señor. Y decimos que Jesús es Dios porque Él es Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Jesús hace visible a Dios para nosotros. Jesús revela al Padre. Cuando Jesús le dice a los apóstoles que Él les ha mostrado al Padre, ¿y dónde está? Él es. Jesús habla del camino. ¿Dónde está el camino? Yo soy el camino, dice Jesús. Entonces nosotros debemos reconocer y ver a Dios en Cristo, la imagen del Dios invisible. Y aunque el Génesis diga que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, en este texto de Colosenses el apóstol Pablo no hace énfasis a nuestra igualdad como hombres con Dios, sino que enfatiza que solo Cristo es la imagen del Dios invisible, que Él revela a Dios. ¿Quiere el hombre conocer quién es Dios? Que vaya a Cristo, que conozca a Jesús, al primogénito de toda la creación. ¿Él es lo primero que Dios creó? No. Primogenitura en este pasaje significa soberanía, supremacía. No significa la primera creación. El apóstol Pablo nos está diciendo y le dice al mundo, Jesús es Dios, la imagen del Dios invisible, y es Señor, supremo sobre la creación. No es creación. Jesús no es el primer hijo de Dios y nosotros después. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Es Dios, imagen del Dios invisible. Primogénito, soberano, Señor sobre la creación. De eso nos habla la palabra de Dios. Como dice el texto más adelante, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Así es como debemos enfrentar la realidad de Jesús, el soberano. Todas estas afirmaciones, inspiradas por el Espíritu Santo, se nos comparten para que nuestra ansiedad pueda ser echada en Dios. Él se presenta, Pablo presenta, inspirado por el Espíritu, a Jesús como Dios, como suficiente, como poderoso, como Señor, como el que toma las decisiones, como es el que es capaz y el único de poder determinar nuestros destinos eternos. Dios, la imagen del Dios invisible. Porque dice también que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El Espíritu Santo expone las palabras que nos dice el versículo 15. El Señor desarrolla la idea de este Dios que se hizo hombre y de este Dios que es Señor sobre la creación. Nos presenta distintas categorías de gobierno.
Parece raro cuando cantamos potestades. ¡Uy, qué terrible! Las potestades siempre han tenido como una significancia negativa. Cuando la Biblia nos habla de potestades, de dominios, de tronos, habla de poderes. Y es más, la Escritura dice visibles o invisibles. Esto hace nada más que darle una colocación a Cristo. En este mundo visible o invisible. ¿Sabe lo que el apóstol nos dice? Que no hay otro por sobre Jesús y no hay otro bajo Él. Por eso es que la Escritura nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles. Insiste en la idea de este Dios, Señor, primogénito. En Él fueron creadas todas las cosas. Él no fue creada con todas las cosas. Por Él subsisten. ¿Qué cosas? Los cielos y la tierra. Lo visible y lo invisible. Y Pablo insiste en esto de las categorías de gobierno, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él, dice Pablo. ¿A qué nos invita esta palabra? ¿A qué nos invita este versículo? A pensar es que no hay otro más grande que pueda darle lo que el Dios, que es la imagen del Dios invisible, lo que es Jesús. No hay otro que pueda darle. No hay otro más grande, visible o invisible. No hay otro más grande. Eso es lo que afirma el texto que estamos leyendo. Pero de igual manera y poderosamente, esta mañana, la palabra afirma que tampoco hay otro bajo Él. Porque por eso Él dice, todas las cosas fueron creadas. La palabra del Señor nos hace mirar que es imposible que exista alguien o algo mayor. El escritor a los Hebreos habla de una salvación tan grande. La salvación que hay en Cristo. Tampoco existe un ayudante que haga el trabajo sucio. Porque Cristo hizo el trabajo más sucio. Hacerse maldición por nosotros. Entonces el mensaje de Pablo a los colosenses y a nosotros en esta mañana es puntualizar que Jesús es Dios y Señor y que fuera de Él no hay nada. Por eso insiste en que todas las cosas fueron en Él creadas, los dominios, las potestades, cualquier tipo de gobierno que usted se imagine, visible o invisible, no hay nada mayor que Él. Al hombre le dice y le responde a la pregunta, ¿y no podré encontrar algo mayor que Cristo? Y Pablo dice, no hay nada, no hay trono, no hay dominio, no hay potestad, no hay principado, porque todo es de Él y para Él, dice la Escritura. Por eso es importante hoy, y no quiero sumir, solamente hablar cosas que están en el universo de la teología o palabras que usted no puede entender. No. Pero de estas cosas pocas veces hablamos. ¿De quién es Jesús en la esfera de lo eterno? En la esfera de lo divino. Ese es el mensaje de Pablo. ¿Ha buscado usted otra solución? ¿A quién iremos? Dijo el apóstol Pedro. ¿A quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Hemos dicho eso nosotros? ¿Está barajando un abanico de posibilidades para seguir adelante? Imagínese un juego de cartas con un montón de posibilidades. ¿Es lo que usted tiene ahí en su mano? ¿O puede decir, como dice el apóstol Pablo a los colosenses, que no hay otra cosa fuera de Cristo? La invitación de este día es que a usted, amado hermano, y yo, no busquemos más, sino que escuchemos a aquel que está por sobre todas las cosas. ¿Cuál es nuestra necesidad? Nuestra verdadera necesidad. Dios quiere hablarla, Dios quiere mencionarla en este día. Él quiere hacerla latente en su corazón y en el mío. Este Dios grande e inmenso se nos presenta. Y también nos dice
que Él es suficiente porque es Dios. Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús es Dios y Señor. La palabra nos dice que aquel que es antes de las cosas las ha creado, nos lleva a afirmar nuestra confianza en Jesús. Lo que Él hace es suficientemente poderoso. No solamente nos habla de su cualidad y grandeza. Quiero que me entienda bien y se lo voy a ejemplificar con algo que se me acaba de venir a la cabeza. Por ejemplo, hay reyes en un país. Hay presidentes, y podemos decir de una u otra manera que dentro de un país no hay otro que esté en categoría por sobre un presidente o por sobre un rey. ¿No es así? Es como la persona más importante. Pero sin duda que en ese país hay personas que tienen más poder que ese rey o que ese presidente. Y no hablo solo de poder económico, sino que también de poder en fuerza. Porque una persona importante, una persona que no tiene comparación quizás en el mundo, no necesariamente la más poderosa o la más fuerte. Entonces el apóstol Pablo nos dice que sí. Él es por sobre los tronos, los principados, los dominios, las potestades, porque son de Él y para Él. Así como las cosas de un país pueden pertenecerle y las administra un presidente o un rey. Pero luego Pablo en el versículo 17 afirma y dice, lo que usted leyó conmigo, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Poder, suficiencia. Dios nos habla a nuestros corazones y nos dice, sí, yo estoy por sobre cualquier cosa y tengo más poder que cualquier otra cosa. No solamente tengo una categoría, un título, oh, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Yo soy Rey de Reyes. Yo soy Señor de Señores. Porque bien sabemos que los gobiernos humanos, el que oficia como presidente o rey, pocas veces toma verdaderas decisiones. O es guiado por un partido, o es guiado por el pueblo, o es guiado por sus ambiciones. Más Dios gobierna. Y es Señor, la imagen del Dios invisible. Ese es Jesús, el Dios hecho hombre. Jesús no habla de esta obra ilimitada. Ilimitada por usted y para mí y para usted. Una obra ilimitada en la cruz. No hay incompletos en Cristo. Por eso que Él dice que todas las cosas en Él subsisten. No hay incompletos en Jesús. Él es por sobre todas las cosas. Y esta realidad debe hacernos dimensionar lo grande de nuestro pecado y maldad, para que fuera necesario que Dios mismo se ofreciera en sacrificio para volvernos a Él. Por eso es importante pensar en Dios como el Señor, porque nos hace mirar que fue necesario para Dios que dentro del plan eterno de redención, Dios dispuso que solamente Él podía salvarnos y rescatarnos. Por eso es importante puntualizar y responder a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Es Dios y es Señor. Pero también este Jesús es hombre y mediador. Versículo 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Así dice, ¿cierto? Para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Cuando nos encontramos con este versículo 18, ya vemos una realidad, amados hermanos. Aquí el Señor nos presentó la magnificencia de Dios y nos dice, yo soy esto. Y en comparación contigo tú no eres nada. Pero luego el Señor dice que Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Aquí el Señor aterriza. El Señor nos habla a nosotros, nos dice, yo estoy ahí.
El Señor nos habla de la iglesia, de su relación cercana con la iglesia, de una relación dependiente. La realidad de la iglesia es esperanzadora para nosotros porque Cristo nos está diciendo que es posible una relación entre Dios y los hombres, que es posible una relación entre esa imagen del Dios invisible, ese primogénito sobre la creación, ese que es por sobre todos los dominios, tronos, principados. Cuando Jesús dice que Él es cabeza de la iglesia, habla de algo que ya está constituido. ¿Usted sabe qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo, el grupo de personas que han sido rescatadas por Cristo, por las cuales Jesús dio su vida en la cruz. Y la Escritura nos dice aquí en el versículo 18 que Él es el principio, el primogénito, una vez más el primogénito. Aquí sí podemos decir el primero. ¿De qué cosas? De entre los muertos, para que en todo el Señor tenga la preeminencia. La palabra del Señor, cuando nos habla de esta primogenitura de Dios entre los muertos, es que Él murió para darnos ejemplo, para darnos esperanza, para decirnos también que la iglesia está constituida por aquellos que resucitarán con Él y que tenemos esperanza de resurrección y no de muerte eterna, sino que Él dice: yo soy el primero en resucitar. Y el más fundamentalista dirá: pero en la Biblia hay muchos otros que resucitaron. Pero estamos hablando de una resurrección poderosa, de una resurrección que no tiene comparación, de la cual nosotros también, por gracia, vamos a poder experimentar. Jesús nos dice: yo soy la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y soy el primogénito de entre los muertos. Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. La realidad de la iglesia y de la resurrección nos habla de que esta salvación es algo que es eficaz, que no es potencialmente salvación. Mis amados hermanos, cuando el apóstol Pablo habla de que hay una iglesia y de que van a haber resucitados, nos habla de que la obra de Cristo en la cruz es eficaz. ¿Sabe la diferencia entre eficacia y potencialidad? La diferencia entre eficacia y potencialidad es que potencialidad es algo que posiblemente puede hacer algo. Puede que la muerte de Cristo salve. Puede que la muerte de Cristo haga algo. Pero eficacia significa que lo hace. Y cuando Jesús, por medio de su Espíritu Santo, nos dice que Él es cabeza de la iglesia, nos está diciendo: ya hay algo. Y hay un cuerpo de rescatados, de escogidos por Dios. Le guste a quien le guste. Somos escogidos por Dios y salvos por gracia. ¿Quiénes son los escogidos? Sepa Moya quiénes son. Y no me interesa en este momento, yo tengo que predicar el Evangelio y lo hago con todo el corazón para que todo el mundo conozca, como era el texto que leía nuestra hermana Amari al comienzo del culto. Todos conozcan que en Jesús hay salvación. Y eso es lo que puntualiza el apóstol: la eficacia de la salvación. Sí hay resurrección de muertos y sí hay iglesia. No hay posiblemente una iglesia. No es que posiblemente se vaya a formar un cuerpo de personas que aman a Jesús. No es que posiblemente van a haber personas que van a resucitar. No dice eso la Escritura. Dice que Él es cabeza de la iglesia y dice que Él es el primero entre los muertos. Por lo tanto, van a haber personas que resucitarán y hay un cuerpo de hijos del Señor. Gloria a Dios por eso. Ese es Jesús. El hombre, el que se acerca a usted y a mí, el que traslada lo eterno a lo temporal, el que hace de nosotros sus hijos. Jesús se presenta no solo como el Señor en la esfera divina, sino también en la humana, triunfando como hombre sobre ellas. ¿Por qué digo como hombre? Iglesia, resurrección. ¿Puede Dios acaso morir? ¿Puede el Eterno acaso haber muerto? Por supuesto que no. Él tenía que hacerse hombre y cargar en su cuerpo nuestras transgresiones.
Él tenía que hacerse hombre para que todo tuviera la preeminencia en Él. ¿Se fija el sentido de eso, hermano? Entonces no es solamente lo de la esfera divina, de lo cual hablábamos en los versículos 15, 16 y 17, sino que también el Señor nos dice en la esfera humana, la preeminencia en todo. Yo soy preeminente en todo. Por eso soy cabeza de la iglesia y por eso morí. No murió otro. Aquí no puede venir alguien y decir, no, yo lo hice en vez de Cristo. No, Él dice, yo tengo la preeminencia. Y continúa y nos dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Hermoso texto que nos dice que aún Jesús, siendo Dios, no dejó de habitar en Él toda la plenitud de Dios. Un misterio sin duda. Usted trata de explicárselo, ¿cómo es esto? No trate de explicárselo. Créalo. La Biblia dice que aún Jesús siendo hombre, en Él habitó toda la plenitud de la deidad, completamente. Cuando Jesús se humanó, las cosas no dejaron de subsistir en Él. Seguían subsistiendo en el Hijo de Dios. Él seguía siendo Dios. Por eso que al Padre le agradó que todas las cosas, como dice el versículo 19, habitase toda la plenitud de Dios en Él. Ese Jesús, hombre, Dios. ¿Quién es Jesús? Aquel en el cual habitó la plenitud de la deidad. Versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Como Cristo no había dejado de ser Dios, y a pesar de haberse hecho hombre, entonces sí era posible que todas las cosas fueran reconciliadas por medio de Él. Por eso es importante hablar del Jesús Dios, de este Dios que se presenta delante de usted y de mí. Por eso es importante esto, amado hermano, porque nos dice que Él reconcilió consigo todas las cosas. Y la pregunta que puede venir a su corazón, ¿cómo todas las cosas? ¿Quién puede si no reconciliar todas las cosas, si no Él es el que es dueño de todas las cosas? Es que Él por sobre todas las cosas, el que está por debajo de todas las cosas. Quiero insistir en esto, el trabajo sucio también lo hace Jesús. Eso que tú puedes hacer, también lo hace Jesús. Usted dice, sí, pero hay cosas que ¿para qué le voy a pedir a Dios esto si hay cosas que yo puedo hacer? Hermano, si usted es un cristiano que ha rendido su vida a los pies de Cristo, convénzase de una vez por todas, porque la Escritura así lo revela, no yo, no es una concepción mía, de que usted no puede hacer nada si no le rinde su voluntad a Dios. Que el resultado de lo que usted haga va a ser pecado, si Cristo no gobierna sus afectos y su voluntad. Jesús nos da esperanza en el capítulo 20 y nos dice que podemos tener fe de que Él ha reconciliado todas las cosas, que habrá un momento en el cual habrá paz, que habrá un momento en el cual habrá perdón real, en el cual gobernará la justicia, el amor. Ese es Jesús, amados hermanos. Y hoy podemos experimentar esa reconciliación. No es solamente una esperanza futura, sino que la palabra nos dice que hoy podemos experimentar esa reconciliación, recibiendo la fuerza para reconocer como buenos los mandamientos de Dios y obedecerlos. Porque eso es reconciliación. Cuando la Biblia dice que Él reconciliará todas las cosas y reconcilia todas las cosas, que en algún momento este mundo caído y estos seres humanos corrompidos, si se encuentran con Cristo, van a ser reconciliados. Y ya no habrá justicia ni llanto, ya no habrá injusticia, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Sino que todas esas cosas que son contrarias, como la paz, la esperanza, la verdadera vida, van a ser posibles. De eso nos habla la reconciliación. De eso nos habla quién es Jesús, lo que Él hizo por ti y por mí. La posibilidad, la eficacia de lo que Jesús ha hecho. Y si usted quiere experimentar hoy esa reconciliación, rinda su voluntad a Cristo. Experimente y reciba fuerzas
No solo para reconocer como buenas las cosas que están aquí en la palabra, sino también reciba fuerzas para poder hacerlas. O muchos de nosotros no reconocemos que lo que está aquí escrito es bueno, pero no tenemos la fuerza para hacerlo. Entonces cuando venga delante del Señor, y yo cuando venga delante del Señor, Señor, yo reconozco que lo que está aquí, tu palabra revelada es buena, pero no tengo fuerza para hacerlo. Yo necesito que tú me des la fuerza, que tú hagas algo, Señor. Y cuando me vea haciendo tu voluntad, yo lo que debo hacer es glorificarte y dirigir mi mirada, mi corazón a ti. ¿Quién es Jesús? Nuestro Señor y Salvador. Todo se hace posible por el sacrificio de Cristo. Jesús es el hombre que muere en la cruz para reconciliar al mundo con Dios. Jesús es el hombre que se levanta de entre los muertos para decirnos que un día también nos levantaremos. Jesús es Dios que se acerca a usted y a mí de manera personal. Y hoy quizá me he tomado más tiempo de lo que me suelo tomar cuando expongo la palabra, pero para mí ha sido muy importante y cada año es muy importante compartir este domingo con la iglesia. Porque la palabra del Señor nos dice que tenemos un Dios poderoso y salvador en Cristo, que tenemos un Dios que fue hombre, que se hizo uno como nosotros para poder llevar eficazmente nuestras transgresiones. Pero también la Escritura nos dice que Jesús es nuestro Salvador personal. La Biblia dice, y nos dice a nosotros y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador personal. Aquí el apóstol Pablo nos habla del resultado de esa obra, del resultado de lo que significa que Jesús sea Dios y que sea hombre, y que lo que Él hizo en la eternidad y en el tiempo produce algo para usted y para mí. Ahora, sin duda, lo que yo he estado hablando va a cobrar más sentido para nosotros. Porque el texto nos dice que debemos aceptar lo que somos para ver lo que seremos. Pablo nos dice que la Biblia plantea que estamos lejos de Dios, que estábamos lejos de Dios. A vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Amén. Entonces, éramos o somos extraños, enemigos en nuestros pensamientos. ¿Qué significa que seamos enemigos en nuestros pensamientos de Dios? Que no queremos hacer lo que Él nos dice que hagamos. Y el no querer hacer lo que Él dice que hagamos, dice la Biblia que produce ¿qué cosa? ¿Leyó conmigo el texto? No se distraiga por los niños. ¿Qué dice? ¿Qué produce que nosotros seamos enemigos en nuestra mente? Malas obras. Muy bien, hermano Pedro. El hombre se pregunta por qué vamos de mal en peor y por qué lo que producimos es pecaminoso. Porque somos enemigos en nuestros pensamientos de Dios. Somos enemigos de Dios. ¿Usted lo acepta o no lo acepta? ¿O se cree tan bueno como para simplemente decirle, no, yo soy bueno, yo no soy enemigo de Dios? Éramos o somos, yo no sé en qué estado está su corazón en esta mañana. Yo no puedo conocer lo profundo de su corazón, pero Dios sí lo conoce. Éramos enemigos de Dios. ¿Por qué fue necesario que el Dios invisible se hiciera visible en Cristo y muriera por mí? La Biblia nos dice que estamos lejos de Dios y tenemos un ánimo hostil hacia lo que Él nos ha revelado. Esa actitud ha producido malas obras que dañan lo que más amamos y también dañan lo que más detestamos. Nos toca reconocer entonces que no podemos escapar de esta realidad con nuestras fuerzas. Por eso hablábamos del Dios y del hombre.
Mas Jesús intervino, porque Él dice que Él nos reconcilió. Y aunque en los versículos que leímos anteriormente dice que Él había reconciliado todas las cosas, a Pablo, inspirado por el Espíritu, le parece bien insistir en la idea particular de la redención de los hombres, más allá de la creación, porque sin duda la creación gime y también será reconciliada con Dios, pero de manera particular Pablo habla a nosotros que éramos extraños, enemigos en nuestra mente y producíamos malas obras, ahora hemos sido reconciliados, dice la Escritura. ¿Reconciliados en qué? 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros, ¿de qué manera? Santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Tremendo imposible. Pero Dios lo hace posible. Entonces el Señor nos dice que éramos enemigos de Dios, extraños, ajenos a su verdad, que producíamos a causa de eso muchas malas obras, pero Él nos reconcilió. Y nos dice también que en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha. Amén. El Señor nos presenta santos y sin mancha. Y no solo así, como una vestidura, sino que irreprensibles delante de Dios. Amén. Irreprensibles delante de nuestro Señor. El sacrificio de Jesús hace posible que quienes se reconozcan como pecadores y acepten la corrupción del pecado, más allá del placer que esto produzca, porque produce placer. También produce que aquellos que se reconocen como menos malos en comparación a cualquier otro puedan estar limpios delante de Dios. Hay un fuerte contraste entre lo que somos y podemos ser con Cristo. El versículo 21 y 22 producen ese contraste. Lo que éramos y lo que somos. ¿Somos? Entonces termino con esto. Yo no sé si soy. Parece ser la pregunta que todos nos hacemos. Yo no sé si soy. ¿Hay alguna manera tangible de poder saber que esta verdad que el apóstol Pablo nos revela en la carta a los Colosenses es una realidad en tu vida o en la mía, amado hermano? Sí es posible. Versículo 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que así debajo del cielo, en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Parto por el final. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje. Eso es lo que Pablo está diciendo. No existe otra palabra de esperanza. No existe otro mensaje. El evangelio que Pablo está predicando a los colosenses es el mismo que se va a predicar en toda la tierra y que se predica aún hoy en toda la tierra. Y si ese mensaje ha sido cambiado, entonces no hay salvación. Escúcheme bien. No hay salvación si el mensaje del evangelio ha sido cambiado. Pablo dice, este es el mensaje que se predica, que nosotros somos pecadores, que es imposible que nos podamos reconciliar con Dios y que a causa de eso a Dios Trino le plació un plan de redención, enviar a Cristo para salvarnos, para que Él muriera en nuestro lugar y nuestra deuda fuera pagada, el pacto de obras fuera cumplido. Porque usted sabe que se le dio un mandamiento al hombre en el Edén: no comas del fruto. Lo único. Se le dieron leyes al hombre. Y esas leyes siguen siendo para nosotros. Y esas leyes se tienen que seguir cumpliendo. El tema es que Jesús las cumplió por usted y por mí. Un hombre, Dios,
El poder de Dios hizo posible. Maravilloso evangelio que nos habla de esta verdad. Somos llamados a una verdadera experiencia con Jesús. La tan anhelada experiencia de quiero sentirme así es posible. Lamentablemente hemos enfatizado lo subjetivo, lo que a mí me parece, por sobre lo que es objetivo, la descripción de Dios del encuentro con Él. ¿Cómo sé que todo lo que Jesús hizo es parte de mi presente y de mi futuro? El apóstol Pablo nos anima a permanecer firmes en la fe, sin mover el objeto de nuestra esperanza, que es el Evangelio, que es encontrarnos con Cristo, la reconciliación con Dios. Al tener el corazón puesto en Jesús, vivir la fe de Jesús con firmeza, será un anhelo en cada uno de nuestros corazones. Por eso que el apóstol nos dice que no se mueva nuestra esperanza, sino que permanezca ahí. Mis hermanos, concluyo con lo siguiente, y le agradezco que se haya tomado el tiempo de escucharme más de lo que suelo hablar, y le agradezco que hoy se disponga a escuchar este mensaje. ¿Quién es Jesús? Amados, Jesús se ha dado a conocer, y nosotros podemos, con su ayuda, hacer de Él algo más que un personaje importante dentro de nuestra lista de personas importantes. El mensaje del Evangelio es súper simple. Se lo resumo. Yo estaba perdido. Dios me encontró. Me convenció de lo que realmente soy y me reconcilió con Él. Para que yo pueda estar con Él, me perdonó y me limpió de mis maldades. Tengo la certeza de que eso es así, porque con su ayuda persevero en la fe, y esa fe produce buenas obras. Amén. Se lo comparto una vez más y le invito a los que puedan ponerse de pie, se pongan de pie. El mensaje del Evangelio es el siguiente. Usted y yo estábamos perdidos, pero en Cristo Dios salió a nuestro encuentro, y también el encuentro de aquellos del Antiguo Testamento. Sí, la promesa también era para ellos. Estaba perdido, Dios salió a mi encuentro y me convenció de lo que realmente soy. ¿Usted está convencido de lo que usted es sin Cristo? ¿Se ha dado cuántos golpes se ha tenido que dar para poder considerar lo corrupto que es? No lo tome como un insulto, porque yo me lo digo a mí mismo también cada día. Jesús nos convence de esa realidad, pero también nos reconcilia. Nos reconcilia y nos dice que Él nos reconcilia para que podamos estar con Él. Nos perdona y nos limpia de nuestras maldades para que podamos estar con Él, porque no podemos estar impuros delante de Dios. Y no hay bueno ni aun uno, dice la Escritura en Romanos 3, el apóstol Pablo, citando uno de los salmos. Jesús también nos habla de que nosotros podemos tener certeza de que Él nos perdonó, de que Él nos limpió, de que Él nos escogió. ¿Cómo? ¿A causa de una experiencia subjetiva? No. A causa de algo tan real como permanecer en la fe y hacer su voluntad y producir buenas obras. Por eso es que Dios es tan bueno que cuando usted se ve desobedeciendo las normas y las leyes de este Dios santo y bueno, nada más que Dios, el Espíritu Santo, le está redarguyendo en su corazón: tú eres mi hijo, ¿por qué estás haciendo esto? Es un mensaje de amor y no de condenación, sino de esperanza. ¿Sabe, amado hermano? Yo pensaba anoche y me preguntaba, ¿cuál será la más buena obra que el hombre puede hacer? ¿Cuál será la mejor obra que Dios produce en el ser humano? ¿Ir al norte a ayudar a los que han perdido sus casas?
viajar quizá al extranjero a predicarle a los que están muertos de hambre, arreglar un matrimonio quebrado, o salvar a un violador, predicarle a pesar del dolor que pueda haberme producido y decirle Cristo te ama. ¿Será esa la mayor obra, la más buena obra que Dios, el Espíritu, puede producir en el corazón del hombre? ¿Sabe cuál es la obra más grande, la buena obra más grande que Dios produce en nosotros? El arrepentimiento. No hay otra obra. Si usted dice, ¿por qué el Señor nos hizo renacer para buenas obras? No solamente ser buenas personas, hermanos. Jesús no es solamente Dios para que tú y yo seamos buenas personas. Él no vino a rescatar buenas personas. Él vino a salvar a hombres y mujeres pecadores. Leía un texto de un pastor llamado Paul Watch y él decía, Jesús no vino porque tú eres valioso. No es que tú seas tan valioso que Jesús tuvo que venir. Hermano, es una caricatura. Jesús vino porque nosotros somos terribles. Por eso Jesús vino a morir en la cruz. Yo hablaba con mi esposa en la semana y le decía, me acuerdo cuando era más joven y le decía al Señor, qué bueno soy, Señor. Cómo cumplo tus mandamientos, cómo tengo un testimonio intachable. Y Dios abrió mis ojos al Evangelio de la gracia. Y a Dios gracias que no fue necesario un golpe de cabeza terrible para volver en sí. Ese es el mensaje, hermano. Cristo es valioso. ¿Sabe por qué somos valiosos? ¿Sabe por qué usted y yo somos valiosos? Porque Cristo está en nosotros. Si Dios no está en nosotros, el hombre no tiene valor. Si yo publico esto en internet me van a llover las críticas, porque hoy el humanismo es lo que gobierna. ¿Cómo tú puedes decir que sin Dios no hay valor? Lo digo y lo anuncio y no tengo miedo en poder volverlo a repetir. Por eso es que la más buena obra que Dios puede producir en el ser humano es el arrepentimiento. Es ser capaces de, cuando nos tropezamos, ya sea una pequeña piedrita que nos hace hacer así, o que nos hace irnos de bruces al suelo, nos podamos levantar y decir, Señor, perdóname. He pecado, pero en ti hay reconciliación. Y no me olvido de que tú me reconciliaste con Dios. Vuelvo a ti, Jesús. Ese es Jesús. Y yo espero, mis amados hermanos, que signifique en cada uno de sus corazones lo mismo. No busque que Jesús signifique algo distinto para usted. Busque que Él signifique lo que el Eterno quiso siempre que pudiera significar para cada uno de nosotros. Que la paz de Cristo gobierne en cada uno de nuestros corazones, no solo este domingo de resurrección, sino que cada día. Ese es Jesús. Esa es la vida. Esa es la esperanza que sobrepasa las demás cosas. No es que las demás cosas no sean importantes. Sin duda nos gozamos cuando el Señor restaura, sana, liberta. Pero eso no es posible sin arrepentimiento. No es posible sin arrepentimiento. Busquemos al Señor. Él vive hoy. Amén. Él no está muerto. Él vive hoy. Adoremos al Señor. Gracias, Jesús. Porque buscas en la tumba. Amén. Aquel que vivo está. Recuerda su